Estos son los últimos que quedan. Yo pensé que usted le iba a hacer caso a su prima reina. Como si usted no me conociera a mí de toda la vida. A mí ninguna hembra me mangonea, ni siquiera la prima. Claro, como no le brillan los ojitos cada vez que la ve. Deje de hablar de debilidades. Más bien, ¿por qué no me cuenta si ya reforzó la seguridad en la hacienda? El caso está feroz. En cualquier momento nos viene a cobrar el hijo. Ahí sí va a tocar inventarnos algo porque la hacienda ya está cubierta, pero la entrada al pueblo y las minas están solas. Ole. ¿Y si ponemos a todos estos guaches a que echen plomo por nosotros? Es que eso mismo estaba pensando yo. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es que nos hagan bulto. Averígüese cuál de esos maneja fusil. Los ponemos a frentear. Hágame la vuelta, Melo. ¡Ole! ¡Mueva todo el mundo rápido para arriba! ¿Qué me mira? ¡Para arriba! ¿Estos que son burros o qué? El problema es que para cubrir todo eso necesitamos el doble de hombres. Sí, señor. Bueno, órdenes son órdenes. Vamos a conseguir víveres entonces. Llámeme a Méndez. ¡Méndez! ¡Guárdela! ¡Nos vamos! ¡Mordele! A mí también me duele lo que les pasa a ustedes. Yo hablé con el patrón y hice caer en cuenta de que también son seres humanos. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Para que vean que el patrón tiene un corazón grande y les va a dar una segunda oportunidad. ¿Pero trabajar en qué? Si ya nos sacaron del río Huesque, nos van a meter a las minas. Las minas. Todo aquel que sepa manejar un arma, que haya prestado servicio militar, lo vamos a ascender. Va a ser parte de la seguridad del patrón. Pues ahí sí nos va a perdonar el patrón. Porque es que aquí nosotros somos mineros, no pájaros. Eso sí depende de las aspiraciones de cada uno. El que quiera progresar, progresa. El que no, se queda muriéndose de hambre. Pues nos morimos de hambre, porque a nuestros muchachos no los vamos a regalar, no, señor. Sé que están hablando de regalar. Recuerde que tiene unas deudas con el patrón. Allá está Castañeda. Aquí están todas las culebritas vivitas y coleando. ¿Y qué? ¿Cómo quiere que le paguemos si nos sacaron del río? Así es que lo necesitamos, gallitos finos. Ustedes deciden. El que se quede con nosotros, les descontamos la mitad de la deuda. El que no, vaya viendo a ver cómo paga, porque aquí no se van sin pagar sus deudas. ¿Ah? ¿Quién se ofrece? Yo, señor. Me ofrezco. ¿Prestó servicio militar? Sí, señor. Afuera. Yo, patrón. ¿Prestó servicio militar? señor. Afuera. Gallito fino. Usted viene conmigo. No. El muchacho se queda. Yo me cambio por él. Yo presté servicio militar y sé manejar bien el fusil. Espere, papá. O sea que se va a volver pájaro. Si toca. A veces toca. Va para allá. No es necesario. Disculpe, señor Don Melo. Yo también me ofrezco. No, yo no tengo tiempo para entrenar gente. Usted se queda aquí. ¿Alguien más? ¿Prestó servicio militar? Sí, señor. Afuera. Como bajito. ¿Usted qué piensa venir todos los días por aquí o qué? Pues yo creo que sí, y a usted no le disgusta mucho tampoco. Pero por eso me va a tener que dar algo extra. ¿Ah, sí? Ajá. Tranquila, mi amor, que plata es lo que me va a sobrar. Usted váyame anotando por ahí. Esa cuenta sí le va a salir bien cara. ¿Ah, sí? Sí. ¿Muy cara? No se preocupe, que ya tengo un negocio. Vamos a hacer negocio. No tomar trago, se va a divertir de verdad. No sé, es que me empieza un poco de competencia, ¿o qué? No sea bobita, mi amor. Si usted no tiene competencia, vamos. Lo que va a montar yo es una galera, ¿sí me entiende? Una galera. Acuérdese que aquí nada se hace sin el permiso de Ortega. ¿Permiso Ortega? Ajá. Tranquila, mamacita, que ese permiso me lo consigo como sea. ¿Sí? Eso lo quiero ver. No se preocupe.
muchacho Carrero sí irá a venir. Ya se lo mandé llamar. ¿Cómo es la vida, Melo? Con lo difícil que resultó trabajar con el Taita. En cambio, con ese chino yo creo que va a ser facilite, porque sí es para gustarle la plata. Berriondo tan ambicioso. Y hasta resulta buen socio, porque inteligente sí es. ¿Quién quita, no? Por lo visto tiene mucho afán porque empiece pronto la misa, ¿no, Olga? ¡Padre! Ay, me asustó. Yo no pensé verlo por acá. Lo siento mucho, no fue mi intención. Pero bueno, eso no tiene mucha pinta de bota que digamos. Bueno, pues de bota, no mucho. Pues solo un poco lo necesario, la verdad. ¿Y qué me dice de usted, ah? Usted tiene pinta de todo menos de cura. ¿No le gusta usar la sotana o qué? Sí, sí me gusta usarla, solo que la utilizo en ocasiones especiales. Pues déjeme decirle que las ideas diferentes en este pueblo no son muy bien recibidas, como para que vaya sabiendo, ¿no? Créame que ya me di cuenta. Pero bueno, ya se irán acostumbrando. ¿Sabe una cosa, Javier? Perdón. No. Padre Javier. No se preocupen. De hecho, me gusta mucho que me llamen por mi nombre. Le agradezco. Bueno, en ese caso, Javier, se ve muy bien así. Bueno, la verdad es que yo también estaba esperando a Francelina y no sé dónde se metió. ¿Francelina es su mamá? No, mi mamá murió hace poco. Francelina es la señora que nos colabora en el aseo. Señorita Olga. Así es. Padre, ¿qué tal? Mucho gusto, Teniente Pinzón. Javier Arango, padre de la parroquia. ¿Los interrumpí? No, para nada. Qué bien le sienta ese vestido, señorita Olga. Gracias, Alcides. Qué gusto verla. Igual. Padre, vamos. Bueno, nos vemos en la iglesia, Olga, que esté muy bien. Claro que sí, igualmente. Padre, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo les va? Dios las bendiga. Gracias, igualmente. padre. Con la pinta que se gasta el padre, tengo más cara de cura yo. Para mí que ese es un cura consagrado. Pero a las mujeres. Usted sí lo vio, ¿no? No, pero es que mire, caras vemos, corazones no sabemos. No sé, pero tiene una carita. No, donde son tico, ¿cómo no? Piense muy bien lo que va a hacer, don Jacinto. No tengo que pensar nada. Ortega mató a mi hijo. Yo voy a acabar con él. Pero, señor, tenga en cuenta que no contamos con el Sarco, no hemos preparado nada y meternos de cadena es una estupidez, don Jacinto. Para vengar la muerte de un hijo no tengo que planificar nada. ¡Sangre y fuego es lo que necesito! ¡Vamos, vamos! Definitivamente hierba mala no muere, ¿no? Te venía dando duro la bautizada, ¿no? Eso no fue nada. De aquí en adelante me van a ver trabajando. ¿Trabajando? Vomitando más bien. No, 20 vomitabas más. A ver. Esta beta sigue creciendo. Felicito, reina. Vea, mijo. A ver. Vea esto, ¿no? Ahora sí lo que tenemos es trabajo. Buenas. Buenas, don Emilio. Buenas. ¿El patrón? ¿El patrón no se encuentra? ¿Y eso como por dónde anda? Salió para la Victoria a buscar a Ortega. Lo que veo no están enterados. Ortega mató al hijo del patrón y ni el cuerpo volvió. ¿Y eso con cuántos hombres fue? No, muy pocos, 15 o 20. El patrón está como loco. Don Emilio, sigue, se toma una guapanelita. Yo le acepto un guarapo. Hombre. No, mi reina, 2 guarapitos ahí para don Emilio que llegó. Ese casa sí es que es muy bruto. Cuando las cosas se hacen hay que hacerlas bien o si no, no se hacen. Estamos cagados y con el agua lejos.
¡Listo, vamos! ¡Mucha fuerza, concentrados! ¡Vamos, vamos, vamos bajando! ¡Vamos a ver a gente de Héctor y de Ulises! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí a la izquierda! ¡Vamos, vamos a la mina! ¡Vamos a encenderlos a plomo! ¡Que no quede nadie! ¡Vamos, vamos, moviéndolo! ¡Vamos hacia atrás! ¡Derecho la mina! ¡Enciéndelos a plomo! ¡Ulises! En 4 horas vamos aquí. En 4 horas en punto. 4 horas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a acabar con este fastidio! ¡Vamos! No se le olvide que en estos días llega el japonés y toca tenerle todo preparado. Eso ya está cuadrado. Ole. Entonces me consiguió la gente del pueblo. Todo el que sabe echar plomo está sembrado alrededor de la casa. Voy bajando al pueblo. Señor Ortega, buen día. Eduardo Guerrero, qué gusto volver a tenerlo por aquí. Muchas gracias. Qué bueno que haya venido. Acompáñenme allí que tengo que mirar una bestia. Claro. Fíjese las casualidades de la vida, señor Ortega. Usted que me manda a llamar y yo precisamente que quería venir a verlo. La telepatía. Debe ser. Ajá. ¿Y eso como para qué soy bueno? Pues, señor Ortega, imagínense que quiero proponerle un negocio. Don Eduardo, a mí todos los días me llegan a proponer negocios. Pero cuénteme, de pronto nos suena la flauta. Sí. Listos. Ahí están, mira. Bien ubicaditos. ¿Y por qué los hubiéramos organizado? ¿Listos? Vamos, vamos. Vamos por ellos un pasito. Sí, señor. Una gallera. Pues una gallera me suena. Lo que pasa es que yo había pensado en usted, francamente, para otra cosa. Me dijeron que era bueno con la dinamita. ¿Y eso quién le dijo? Te cuento que es que por aquí es difícil encontrar gente que maneje explosivos. No, yo no sé manejar explosivos. Lo que pasó en la guita fue más suerte que otra cosa. Lo único que yo hice fue dar una opinión. Está muy lindo este caballo, divino. Lo acabé de comprar. ¿Cómo se llama? Es un reproductor, se llama Trueno. A ver si le sacamos unas buenas crías. Trueno. Disparando. Disparando, eche para allá, ¡me lo están atacando! ¡Oídos, soldados! ¡Disparos al norte, mi teniente! Está allá en la hacienda de Ortega. Venga, vamos a mirar, vamos. Vamos, soldados, vamos, al trote.
¡Bastardo asesino! Ahí está don Jacinto. Ahora sí, pélele. ¡Patricio! ¡Vamos! ¡Don Jacinto! ¡Mierda, nos cayó la milicia! ¡Don Jacinto! Ayúdese, venga, ayúdese. Apóyese, apóyese. Vamos. Vamos, don Jacinto. ¿Qué pasó? ¡Nos emboscaron! ¡Nos cayeron los hombres de ¿Qué hubo, casas! señores? Cojan las armas, les sacamos de aquí porque si no nos matan. ¡Salgamos de los que van como ratas! ¡Vamos, rápido! ¿Qué hubo? ¡Chu! Tocó defenderse, mijo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! Bueno, ¿cuál es el escándalo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué casa se metió allá en la hacienda del patrón Ortega y a la mina y está una balacera por allá? ¿La hacienda está seguro? Que Jacinto Casa se metió y echando plomo y esos muertos por todos lados. Ay. ¡Cáceres! ¿Qué ordena, señor alcalde? Reúname a todo el personal de agentes, todos armados y alertas. No vaya y sea que se nos meta casa al pueblo. Como ordene, señor alcalde. Vamos. ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué pasó, su merced? Mamá, para decirle que los de Melo se llevaron a mi papá para allá para que cuidara la hacienda. Y allá están los pájaros de Quitate echando balas, está peligroso. No, pero ¿cómo así? ¿Su papá qué hace metido por allá? ¿Él no estaba, pues, por allá juicioso trabajando en esas minas? Mamá, le estoy diciendo que se los llevaron. Además, la gente se metió allá en la mina también. ¿Qué? ¿En la mina también? Ay, Rubén, ¿cómo así? Ya están mi papá y mis hermanos. ¡Ey! ¡Ey! Aquí, soy yo, Patricio Ortega. Yo soy el dueño de esta finca. Tranquilos, gracias. Estamos bien. Vamos. Cuidado con el patrón, cuidado con el patrón. Ay. Mario, hágame el favor, usted me espera, Ulises. Él ya sale para acá, ¿oyó? ¿Me entendió? Bueno, vámonos, que el patrón se nos desangra, rápido. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Vámonos de aquí. Rápido, Camilo. El patrón, venga. Hay que tener cuidado con él, Camilo, dale. Vamos. Eso. ¿Cómo le ocurrió meterse allá en la Victoria sin avisarme? Pues fue hacer lo que usted no pudo hacer. Por falta de agallas no pudo agarrar a la mujer y a la hija de Ortega. Aquellas que me sobraron a mí para matar a ese murciélago chupasangre. Usted, mi senda, no entra, se queda. Por su maldito error. La rata de Ortega se desquitó matando a mi hijo. ¡Se va! Usted y yo no tenemos más negocios. ¡Se larga! Bueno, señor, como quiera quiero. Y si me vuelve a necesitar, me avisa. Ahí, fuera. ¡Rata! ¿Qué hace?
Ese está buscando que le metamos un pepazo en la cabeza. Ese casa lo que es un imbécil. Y nosotros estamos trabajando el bando equivocado. Pues era muy imbécil y todo, pero ese mató a Ortega. El muerto no está muerto y no está aquí, no los entierra. ¿Usted cree que Ortega está vivo? Puede que sí o puede que no. Lo que tenemos que averiguar. Si está vivo, nos vamos a hablar con él. Hijo de... Pero suave. Señor Ortega, ¿cómo sigue? Teniente Pinzón. Teniente. Qué gusto que usted hubiera venido por acá. Le cuento que donde no llegaran en ese momento, de pronto hasta nos hubieran acribillado. ¿Y quién era esa gente? ¿Qué fue lo que pasó? Pues... esos son ladrones de ganado. Lo que pasa es que esta región está plagada de violencia. Y como no hay autoridad, hacen lo que se les da la gana. Pues para eso estamos aquí, para poner orden. Qué bueno, teniente. Espero no tener que volver a hacer esto nunca. Pero mientras viva en esta región le va a tocar. Yo no entiendo, reina. Dígame qué utilidad tiene todo esto. Esto era gente inocente. Trabajadores, mineros, agricultores. ¿Usted sabe quién era él? Será primo de Casas. Lo peor de todo es que esto siempre ha sido y será así. Es una guerra de nunca acabar. Pues a mí me parece inaceptable. Que gente como su primo Ortega y Casas dispongan de la vida de los demás como si no valiera nada. Papá. ¿Está bien? Papá, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es todo esto? La guerra entre caciques, no más, mija, solo eso. Oiga. ¿Y dónde está Eduardo? ¿Cómo así que dónde está Eduardo? ¿Acaso no estaba en la casa? No, él salió hace mucho rato. ¿No estaba aquí con ustedes? Menos mal fue solo un raspón. Patricio, definitivamente la suerte sigue con usted. En este caso tiene nombre propio. Si no hubiera sido por este muchacho, yo no estaría contando el cuento. ¡Arre, hijo de madre! Casito. Señor Ortega, gracias a Dios, no pasó a mayores. Pero por usted. Donde usted no me hubiera avisado, ¿sabe qué? Casas me hubiera matado como un perro por la espalda. Mijo, esto se lo voy a agradecer toda la vida. Pasito, man. Le quiero pedir un favor, señor Ortega. Lo que quiera. Que no le diga nada a mi papá. Si se entera, me voy a meter en un problema. Le doy mi palabra. Bueno, en ese caso, hasta luego. Que se mejore. Gracias. Eduardo. Señor. Ese caballo trueno, ese que le gustó tanto, es suyo. No, señor, no le puedo aceptar eso. Primero, no tengo dónde tenerlo. Me da pena con usted. Por eso no se preocupe que yo se lo voy a tener. Yo se lo cuido hasta cuando usted lo quiera venir a recoger. Está bien. Está bien, señor. Muchas gracias. Hasta luego, entonces. Este chino berriando tiene agallas. Lástima que sea guerrero. No sé, ese muchacho tiene una energía rara. A mí me parece que hay que tenerle cuidado, ¿no? Estar pendientes de él. Ya, déjeme. Ay, su merced. ¿Y usted no vio al Alfonso por ahí? No, Francelina, yo no lo vi. No vi a nadie. Mire todo esto. Ay, Dios mío, que soy de un montón de muertos. ¡No! ¿Qué? ¡Vea! Cójame a toda esta chusma y métanla en un hueco allá atrás del cementerio. No, señor, no, señor. Esa chusma, como usted la llama, también son hijos de Dios. Y merecen cristiana sepultura. ¿Así? ¿Y usted cree que estaban pensando lo mismo? Todos nuestros muertos se los debemos a estos desgraciados. A ellos y a ustedes. Y a esa guerra absurda que su jefe tiene con el cacique de Quitaque. En este pueblo todos están locos y todos vamos a terminar muertos. Todos. Además, señorita reina, a ver, señores. ¿Qué es lo que está pasando aquí de por Dios? Este no es momento de peleas ni de rencillas.
Aquí lo que hay que hacer es obedecer las instrucciones del señor cura y darle cristiana sepultura a esta pobre gente. Como ordene, señor alcalde. Mire, yo propongo que hagamos una oración por estas almas para que lleguen pronto a la gracia divina de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor alcalde, hay que tomar acciones legales, hay que garantizar que esto no se vuelva a repetir. Bueno, a ver, entonces tocará hacer algo al respecto. ¿Qué proponen los señores? A mí me disculpa el doctorcito, pero esta no es la primera ni la última vez que va a pasar eso por estas tierras. ¿Y entonces qué propone? ¿Olvidarse de todo? ¿Como si nada hubiera pasado? ¿Cómo se nota que usted no tiene ni idea de lo que está hablando, cierto? Si Casa nos quiso ver la cara, no nos podemos quedar con las manos quietas. ¿Usted cómo maneja sus minas en el papel? Como si las palabras lo fueran a defender a usted. En la vida real hay que defenderse a plomazo limpio si es necesario. ¿Usted cómo se le ocurre hablar así? ¿Es que no se da cuenta de todos los muertos que hubo? Miren, señores, lo que sí es claro aquí es que no podemos acostumbrarnos a perder la vida de nuestros seres queridos. El único dueño de la vida es el Señor y eso es ley divina y debemos respetarla. Amén. Yo pienso que con el que hay que hablar es con Patricio, porque él como cabeza de la región tiene que empezar a pactar la paz. Ay, doña Reina, pactar la paz. A ver, a mí sí me parece que este problemita es doméstico y nosotros mismos lo podemos resolver. Yo, en cambio, estoy de acuerdo con la señorita Reina. Aquí hay que lograr un acuerdo de paz en la región. Y si las autoridades civiles no están en capacidad, el ejército va a tomar cartas en el asunto. Yo voy a pedir refuerzos e incluso voy a pedir que se asigne una nueva base militar en esta zona para proteger lo que le pertenece al Estado colombiano. No es mala idea. Ahora, para hacer lo que dice la señorita Reina, hay que encontrar a alguien completamente neutral que se haga cargo del proceso de negociación. Que tenga en cuenta al pueblo, a su gente, porque finalmente ellos son los que ponen los muertos. Entonces demos el primer paso. Preguntémosle al pueblo a ver qué es lo que quiere. Y si a ustedes les parece bien, yo me ofrezco como negociador. Que la gente decida. Lo que pasó hoy no puede volver a suceder. No podemos seguir en medio de esta guerra. De esta guerra que ni siquiera es nuestra. De esta guerra que lo único que deja es dolor y muertos. ¡Nuestros muertos! Este pueblo, la victoria, necesita dejar la violencia y enfrentar el miedo. ¿Qué paz ni qué mierdas? Y mucho menos con ese guerrero metido ahí en la mitad. ¿Para qué tiene que venir el gobierno aquí a meter las narices en la de nosotros? Pues eso es lo que yo digo. ¿Y después qué van a querer? ¿Quedarse con la administración de todo? No, eso no se puede permitir. Pues lo que pasa es que el cura también está metido en eso. Pues así se meta hasta el mismísimo Papa. Vaya, China, tráigase un mejoral, que estoy con un dolor que no aguanto. Sí, señor. Míremelo. Cuando uno va a negociar es porque está dispuesto a ceder. Y yo no le cedo ni un milímetro de mi tierra, ni mucho menos de mis minas. Pero es que no es solo el cura, ni Guerrero, ni Pinzón que están metidos en eso. Todo el pueblo quiere la paz. No nos podemos echar a todo el mundo encima. Váyase de aquí, hombre, déjeme descansar. ¡Upa, upa! Permiso, señor. Buenos días, López. Buenos días, señor. ¿Dónde es que queda la boca de la mina, López? Allá detrás de la cañada, señor. Gracias.
Salchichihuacas. Eduardo Guerrero. Patricio. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Muy bien, hombre. Qué milagro verlo por acá. Me alegra mucho que esté disfrutando de su nuevo caballito. Muchas gracias, Patricio. La verdad que es el mejor regalo que me han dado. ¿Y usted cómo siguió de ese brazo? Pues de esto ya no me voy a morir. Sí. Me alegra. ¿Y eso? ¿Recogiendo piedritas de por aquí o qué? Patricio. No, señores. Este es un regalo que me hicieron. Sí. Patricio, yo quería aprovechar para comentarle una cosita. ¿Se acuerda del negocio que le planteé la otra vez? Es para ver si lo pensó. No crea que me olvidé del tema. Usted sí es como descarado, ¿no? ¿A usted cómo se le ocurre plantear un negocio sin tener un centavo en el bolsillo? Es que a usted es el único que se le ocurre. ¿Ah? Sí lo he pensado. Y yo confío en su buena fe. Y confío en su buena suerte, señor. Y confío en su lealtad. Entonces le voy a hacer mi socio. ¿De verdad, Patricio? Sí, señor. Muchas gracias. Le juro que no se va a arrepentir. Ya mismo me pongo a trabajarle a ese tema. Bueno, sí, que esté señor. bien, Patricio. ¿Tiene mucho afán o qué? No, señor. No, cuénteme. No, pues es que a mí tampoco se me ha olvidado el favor que le pedí a usted. ¿Se acuerda que yo le pedí que me ayudara para ver cómo era la nueva técnica para explotar esas minas? Y nada. Patricio, cuando quiera venimos a la mina y miramos ese túnel. Eso es una bobada. Pues sí, es que está un poquito tarde. Estoy pendiente, ¿o yo? Sí, señor. Bueno. Y le juro que no se va a arrepentir con lo de la gallera. Yo sé. Con cuidado, ¿no? Sí, señor. Usted también. Esto es increíble, ¿no? Hace 2 semanas esto parecía un cementerio. Y ahora, mire, todo funciona como si no hubiera pasado nada. Eso es verdad. Bueno, yo me voy para el pueblo para hablar con Pinzón y concretar lo del transporte de las esmeraldas. Ay, yo me voy con usted porque yo también voy para el pueblo. Vamos. La Virgen y San José. A las mujeres, ¿quién las entiende? Yo no me explico cómo Reina, semejante hembra, se va a fijar en semejante socarrón. ¿Sí le ha visto las manos? Ese tipo en la vida ha cogido una pala. Hasta de manes de señorita se gasta. Pero algo tiene. ¿No le parece muy hermoso todo esto? Sí. Y la esmeralda, esa piedra tan bonita. Qué tristeza que haya generado tanta violencia. Es verdad. Nunca pensé que iba a tener que aprender a disparar para sobrevivir aquí. Pero bueno. Por otro lado, oiga todos esos pájaros. Es mejor volver del trabajo por un camino como estos y no por una calle de Bogotá. Eso sí, seguro. Reina, muchas gracias por ayudarme en todo. Todo el gusto, Alejandro. La tiene pero embobada. Hablando bobadas, usted también. Se me adelantó, Patricio. Yo ya iba a buscarlo. Necesito hablar con usted de una cosa supremamente importante. Tal de que no sean malas noticias, está bien, porque yo no estoy para aguantar nada malo. Apareció la titicuaca. No sé quién la tiene ni dónde está. Lo cierto es que en la montaña donde estaba enterrada ya no está. Pero eso es una magnífica noticia. Bonito. ¡Qué cosa tan linda! Usted me la tiene que encontrar. Usted tiene que ayudarme a conseguírmela. Esa piedra me pertenece a mí. ¿Cuántos años llevo yo buscándola?
¡Jue madre! Por fin apareció. ¿Y usted para qué me viene a buscar? ¿Ah? ¿Para qué me necesita? Es que apareció el Zarco Gutiérrez, que quiere encontrarse conmigo. Pero eso sí es como jugar con el diablo. Sí, por eso vine, para que me eche las cartas y me diga si me conviene o no. Hágame el favor, Tulito. No. Acá. De modo que ese maldito murciélago de Ortega siguió vivo. Eso dicen, señor. Tanto esfuerzo, tanto planificar. Queda uno todo cojineto para nada. Lo importante es que usted está vivo. Y en juego largo el desquite, don Jacinto. Cuando uno está de malas, hasta del cielo le cae mierda. Ese lagarto se salió con la suya y me ganó. Y ahora, ¿cómo hago para vengarme si me mataron casi todos los hombres? Yo pienso que la única solución es que usted vuelva a hablar con el malparado ese del Zarco Gutiérrez. ¿Qué? De ese imbécil no me hable. Ese es puro bla, bla, bla. Si usted quiere ganar la guerra, véndale el alma al diablo, don Jacinto. ¿Y usted se va a reunir con el bandolero ese después de lo que le hizo a su mujer y a su niño? ¿Y es que usted cree que yo me voy a quedar con las ganas de mirarle la cara a ese perro asqueroso? ¿Sabe qué es lo que está pensando? Para mí fue el Casas que quiere terminar lo que empezó. ¿Y no será que más bien él quiere entregarme al Casas? Porque ¿por qué me mandaría a buscar a mí? ¿Qué tiene que hablar conmigo? Pero en esa gente no me puede confiar. Vamos a hacer una cosa, Melo. Mándele este mensaje. Que si quiere hablar conmigo, que venga a mi finca. Con eso, si viene muy alevoso, pues ahí tenemos con qué responderle al perro ese asqueroso. Bueno. Ole, venga para acá. Estíquese ahí. Ah. Bueno, muchas gracias y yo no me demoro. Tómese todo el tiempo que quiera. Camíneme. Vamos. Ánimo. Francelina, Rubén. ¿Cómo siguió Francelina? Muy mal. No ha podido levantar cabeza. Es que tiene que ser muy duro que uno se le vaya a la persona que uno ama así. No se imagina cuánto. Para mí lo más desconcertante es ver a toda la gente como si no pasara nada, como si estuviéramos acostumbrados a la guerra. Reina, yo no creo que se acostumbre. Mire, yo creo que detrás de esas caras de normalidad, hasta de indiferencia, lo que hay es mucho miedo. Mire, yo he hablado con algunas de las viudas y los familiares y tienen una tristeza que es que no se puede describir. Lo que necesitamos es creer que el cambio sí se puede dar. Pero es muy difícil. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para encontrar la valentía para enfrentar a ese patrón que les da trabajo, pero a la vez los manda a la muerte segura para defenderlo? Es que mi primo está haciendo todo mal. Yo no estoy de acuerdo con él ni con la manera en que maneja este pueblo. Pero hay que hacer algo, ¿no? Convencer a Patricio de que la paz es lo mejor que nos puede pasar. Eso no se preocupe, mamita. Que yo aquí frente a la tumba de mi papá, te juro que eso no se va a quedar así. Deje de decir esas bobadas. ¿Es que quiere que me quede con la jeta callada? Si usted sabe que eso fue las órdenes de Ortega, esa gente tiene que pagar. Venga, mijito. Mijo, póngame cuidado. No me haga esto, ¿sí? Yo ya me quedé viuda y ahora su merced me quiere dejar sin usted. Yo lo que pensaba era más bien, ¿usted por qué no se va por acá de estas tierras malditas? Pues a ver si dejamos de estar en peligro. ¿Para qué, mamá? ¿Para dejar la íngrima sola? Yo aquí nací y aquí me muero como mi papá. Y esa gente de Ortega me las va a pagar uno a uno. Pues, señor, usted se queda, pero portándose bien. ¿O es que usted cree que yo quiero enterrar a otro? Preste a ver. ¿Yo, Ricardo? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bien, ¿y ese milagro? Por acá a visitarlo.
¿Y qué? Ya ha aprendido mucho del negocio, me imagino. Más o menos. ¿Cuánto le dan a uno por una piedrita como estas entonces? Uy, ¿usted por qué está tan curioso ahora, ah? Quiero aprender del negocio, o es que usted es el único que puede. Ya que voy a estar metido en esto, necesito conocer. Por una más grande como esta, ¿qué? No, o sea, Eduardo, es que eso es tan relativo. ¿Cuánto? Yo creo que por ahí que unos... Por ahí que unos 50 pesos. 50 pesos. Ajá. Oiga, y por una de esas grandes, las grandototas, de esas de las que hablan las leyendas, que dicen que nadie se ha encontrado. ¿Cuánto le dan a uno por eso? Eduardo, yo nunca he visto una de esas y no creo que existan, la verdad. Pero si existen, por ahí 1.000 pesos o más. ¿1.000 pesos? Ah. ¿Por qué? Chévere, ¿no? ¿Qué? ¿Le va a comprar una Alcira o qué? Pura curiosidad, Ricardito, pura curiosidad. Ten mucho cuidado que la curiosidad mata al gato, Eduardo. No, señor, pero ¿cómo le ocurre? O sea, se va a meter solo el campamento de Ortega. Y entonces él no le va a cobrar lo de la mujer y la hija. Pues puede ser. Puede ser que me quiera cobrar lo de la mujer y la hija. Pero Ortega no es ningún pendejo. Y sabe quién soy yo. Cuando le diga el negocio que le tengo, se va a quedar quieto. Ah, bueno, y como ellos tienen tanta palabra, entonces va a cumplir. Bueno, ya, compadre, quédese tranquilo. Ya le dije, él sabe quién soy yo. Quiero saber quién es él.